Hoy vamos a hablar con Juan Manuel Gil, autor de Trigo Limpio, publicado por la editorial Seix Barral del Grupo Planeta. Es la novela ganadora del Premio Biblioteca Breve 2021 y es increíble. Me ha encantado su estructura y su estilo, pues tiene un estilo muy cercano, intenso, que coquetea con la autoficción y eso me ha tenido atrapado. En definitiva, que me ha regalado una lectura apasionante y no hago más que recomendarla. Pasemos a la entrevista. Bueno, es una novela que tiene muchas capas, pero sobre todo que está llena de entusiasmo por la literatura, por la fascinación que siempre han despertado en mí la lectura y los libros desde que era muy jovencito. Es la historia de un escritor que va a la caza de una historia y que la intuye, la huele en un mensaje que le manda a un viejo amigo del que lleva sin tener noticias muchísimos años. Este le invita a que escriba sobre sus años de infancia e inmediatamente se arrepiente. Y yo creo que en ese arrepentimiento está la semilla, ¿no?, que todo escritor busca, ¿no? La pregunta, la duda, la incógnita, el misterio, y él se lanza a pecho descubierto hacia esa historia. De hecho, el narrador, el escritor protagonista, aunque es obvio que no eres tú, ¿no? Pero sí que hay como ciertas semillas que, como el morbo, ¿no? El morbo de decir, ahí puede ser que sea el autor. Me recuerda mucho a las novelas, por ejemplo, de Javier Cercas, ¿no? Que él también siempre en cada entrevista está defendiéndose que no, que Javier Cercas de sus novelas, que no es él y demás. Entonces, cuéntame por qué utilizar este recurso y si te has encontrado en alguna tesitura en tu vida de alguna persona que te ha pedido explicaciones después. Bueno, a mí la primera persona me interesa muchísimo porque nos acerca a una especie de limbo, ¿no?, en el que el lector va a tener que dirimir cuánto del autor, ¿no?, hay en ese personaje y cuánto es netamente ficción. Es una invitación o un ofrecimiento que le hago al lector y que él se sienta en la libertad de jugar con ese material, porque la literatura, a fin de cuentas, también tiene un plano muy importante, que es el plano lúdico, el de la diversión, el de indagar, el de hacerse preguntas, el de curiosear también. Hay mucho de mirón en la literatura. Pero es que además la novela está llena de dualidades, ¿no?, de qué es realidad, qué es ficción, qué es memoria, qué es imaginación. Cuánto hay del autor, cuánto del narrador y cuánto de personaje. Como tú bien apuntabas, Javier Cerca se ha empecinado en su entrevista, ¿no?, en dejar claro que a pesar de que se llame como él o de que sea un personaje muy parecido a él, no necesariamente es él. Yo también, yo suelo decir que no necesariamente soy yo, pero que no me importa que me confundan con él. Lo dejo siempre en manos del lector. En algunos casos, si es cierto, tú me hacías la pregunta de si en algún momento se me había acercado a alguien a pedirme explicaciones. Sí, se me han acercado porque algunos de los episodios que yo narro en esta novela tuvieron lugar hace ya muchísimos años, y claro, como yo los he literaturizado, lo he cambiado, lo he modificado para que se adaptaran a mi historia, pues han intentado en ocasiones enmendarme la plana, ¿no?, y decirme, eso no fue exactamente así, ¿no? Y lo cierto es que me hace muchísima gracia, y cuando tenemos la charla, pues se convierte en algo divertido. Sí, Sergio del Molino el otro día lo escuché que decía que cuando en una familia aparece un escritor, ¿no?, un miembro escritor, es como qué alegría, pero en cuanto lleva 3 libros es como, cuidado, Sí, cuidado a ver sí. con qué nos va a salir. Sí, sí, es cierto. En mis dos últimas novelas, además, que he utilizado una primera persona con un sesgo autobiográfico, ¿no?, muy, muy importante, que la gente no sabe calificar si de autoficción o de directamente biografía. Se ponen todo en alerta, ¿no? Lo cierto es que en mis dos últimas novelas el humor también ha sido muy importante, y eso hace que el uso descarnado, ¿no?, de esa primera persona pues se atenúe. Probablemente en las novelas de Sergio, que suelen ser muchísimo más, no sabría cómo decir, pero más descarnadas, claro, se tengan que poner se tengan que meter en la trinchera a ver lo que va a venir. En mi caso, lo cierto es que algunos me han pedido que los meta en la siguiente novela. Qué bueno. Están contentos con la posibilidad de aparecer en las páginas de mi próximo libro. Jo, qué chulo. Y claro, hay un momento en el que el narrador de la novela, que es un trasunto de Juan Manuel, ¿no?,
Gil dice que en las entrevistas le preguntan mucho, me lo apunté para preguntártelo en esta, de hecho, si huyes de la nostalgia en la literatura. Sí, es cierto, me lo han preguntado muchísimas veces porque, en cierto modo, la nostalgia, al volver la mirada hacia la infancia, un ingrediente que generalmente está asociado a ella es la nostalgia, ¿no? Es un bálsamo en la vida, ¿no? Esa nostalgia que nos permite mirar nuestro pasado en ocasiones de una manera edulcorada, divertida y en ocasiones incluso trepidante. Pero en la literatura la nostalgia es una mala compañía. Es una mala compañía porque en ocasiones te invita a la idealización. Esa idealización te impide ver las zonas oscuras, las zonas más cenicientas, las que hieren más. Y a mí en literatura esas zonas me interesan muchísimo. Son una parte muy importante de la literatura que complementan también la otra parte, ¿no? la más edulcorada. Así que yo procuro tenerla siempre muy controladita. Pero es que además en mi infancia no tengo un recuerdo de mi infancia muy edulcorado, muy nostálgico. No la recuerdo así, yo no volvería a mi infancia. Mi infancia fue divertida, como la de muchísimos niños, fue trepidante y la mirábamos con aquellos ojos de descubrir todo por primera vez, pero también implacable, ¿no? Y en ocasiones en el desarrollo de esa infancia acababas con un diente menos, con una gran cicatriz en la frente o con un buen raspón en la rodilla y además con un buen capón de tu madre. Así que yo recuerdo aquello también con cierto terror. Sí, de hecho hay una frase que me gustó mucho en tu libro, ¿no? En esa edad, la fidelidad entre los amigos se acaba cuando empieza la amenaza de tu madre, ¿no? Algo así, va por ahí. Sí, Y me hizo muchísima gracia porque es verdad. Claro. Yo siempre digo algo así también como que esa fidelidad, ¿no? Esa lealtad entre los amigos se diluye cuando tiene una madre que en lugar de corazón tiene un puño americano. Y es así, mi madre era implacable en algunas cosas por encima de cualquier otra escala de principio estaba su palabra y su palabra para ella era la que me mantenía literalmente vivo en un mundo hostil lleno de pozos, de balsas, de barrancos, de secuestradores. Entonces mi madre, que siempre ha tenido una mente un tanto terrorífica, pues me trasladaba eso a mí y claro, era complicado no decirle a todo que sí. Claro. Juan Manuel, ¿cómo se te ocurrió la idea para la novela? El inicio fue una imagen que me acompañó durante mucho tiempo. Es una imagen que en parte sucedió, es la de un niño que está jugando un partido de fútbol en la vieja pista de un colegio y al lado han construido un aeropuerto, ¿no? Esto ocurrió en mi barrio. Nosotros jugábamos al fútbol al lado literalmente de una pista de aterrizaje del aeropuerto de Almería concretamente, que habitualmente el balón, cuando le dábamos un punterazo y el Levante pegaba fuerte, el balón acababa cayendo a la pista y no teníamos más remedio que movernos en la disyuntiva de perder el balón, que era el único que teníamos, o saltar la valla, colarnos también por unos agujeros que había y salir detrás. Y en una de esas veces, uno de los que estábamos jugando el partido entró, echó a correr por mitad de la pista de aterrizaje justo en el momento en el que un avión iba a aterrizar y se lió la de Dios. Apareció la Guardia Civil y lo apresó, lo metió en el coche, se lo llevó y claro, aquello fue para nosotros un drama, claro, pero también fue el bautismo de héroe para esa persona, claro, porque de repente habíamos visto que había vivido una auténtica epopeya, ¿no? Por salvar el balón y por lo tanto por salvar nuestras tardes de verano, había sido apresado por la Guardia Civil. Oh, qué bueno. Y claro, cuando te viene esta escena, ¿cómo ha sido todo el proceso creativo? Bueno, yo sabía que esa escena podía ser el origen, el arranque de una historia, ¿no? Y por otro lado, resultaba que yo estaba planteándome escribir un pequeño ensayito, ni siquiera con intención de publicarlo, casi con la intención de entenderme yo mismo sobre por qué había dedicado mi vida a la literatura. Yo soy profesor de lengua castellana y literatura, además de escritor, dedico mucho tiempo, muchos días y muchos sacrificios que viven en ocasiones mi propia familia, ¿no? En mi casa, porque claro, se renuncia mucho en esto de escribir. Y me preguntaba por qué esta fascinación por la literatura y no tenía una respuesta. Entonces pensé, ¿y si escribo un ensayo pequeño, en el que yo intente aclararme?
Pero lo cierto es que pasaban los días y no me sentaba a escribirlo, tomaba notas, pero no me sentaba a escribirlo. Y un día hice colisionar las dos ideas, ¿no? Esa imagen de esos niños fascinados, agarrados a las vallas del aeropuerto, viendo cómo se llevaban a sus amigos, y por otro lado, la fascinación con la que yo miraba los libros, ¿no? Y que sigo mirando, con la que sigo mirando los libros. Y me di cuenta de que si, en cuanto hice colisionar una cosa con otra, la historia ya, ¡pum!, salía disparada hacia adelante. De ahí que la novela sea, por un lado, la historia de estos niños viviendo esas aventuras, ¿no?, fascinantes en la preadolescencia, ¿no? Y por otro lado también la mirada fascinada del escritor intentando desentrañar qué hay detrás de una novela, ¿no? ¿Por qué funciona una novela y por qué escribe un escritor, ¿no? Y él plantea la tesis de que probablemente para sentirse amado, querido y protegido. ¿Y utilizas documentos menores antes de ponerte a escribir? Por ejemplo, escaletas o... No, mira, mi proceso de escritura, yo utilizo unos cuadernos, generalmente son cuadernos media cuartilla, una cosa así, y muy finitos, y los voy rellenando y los voy apartando, los voy amontonando durante la primera fase de escritura. Solamente cuando he escrito, he rellenado algunos de esos cuadernos y me siento con cierta seguridad, ¿no? Digo, bueno, ya tengo un pequeño colchón con el que empezar a teclear, entonces cuando me pongo a teclear. Pero yo me dejo llevar muchísimo en esto de la escritura por una especie de ley que yo llamo, que es la ley del asombro. Ajá. El de sentirme yo ser el primer lector asombrado de aquello que está teniendo lugar en la pantalla del portátil. Porque si yo supiese qué va a pasar al final, es muy probable que mi pereza me hiciese parar y decir, bueno, no me interesa porque ya sé qué ocurre. Yo necesito ser el primero que se pregunta por qué escribo y hacia dónde voy. Es como esa clásica dicotomía o disyuntiva que siempre se ha planteado entre un lector que funciona con mapa, ¿no? Que ya lo ha preparado todo, y el que simplemente funciona con una brújula en la mano y se deja llevar por la intuición, por lo que ha leído, por algunas conexiones. Y yo soy más de esta segunda parte. Es cierto que después hay una labor muy ardua, ¿no?, de limar, de conectar, de encajar, pero procuro que en un primer momento no abotargarme con mucho preparativo, porque me da miedo saturarme de la propia historia y perder yo la curiosidad. Lo que tengo claro es que si yo pierdo la curiosidad mientras escribo, estoy convencido de que no voy a ser capaz de trasladarle la curiosidad al lector. De hecho, me llama mucho la atención lo que comentas del asombro y la curiosidad, porque mientras leía tu novela pensaba casi, para que nos hagamos una idea, pero tiene casi estructura de suspense, ¿no? De novela de suspense, porque estás todo el rato como planteando preguntas que sabes que se resolverán más adelante y estás todo el rato casi como si fuese eso, un policíaco, ¿no? Sí, hay algo de novela detectivesca, ¿no? O policíaca, por lo menos en la estructura, o como tú bien dices, en el continuo planteamiento de preguntas, ¿no?, que tiran como un anzuelo del lector. Sí, porque como yo quería hablar un poco de la fascinación por la literatura o por la lectura, a mí los libros que me habían planteado o que me habían despertado esa fascinación en gran medida eran libros de esa naturaleza. Entonces quería que estuvieran ahí. También libros clásicos, libros que a los que me había acercado, obligado o no, en una primera etapa de juventud, ¿no? Pero también esos libros que esconden una gran pregunta y que parece que te invitan a no cerrar el libro nunca y a que cuando lo acabas te dé pena. Y yo quería que tuvieran también ese aire. De ahí que existan como personajes casi preguntas. ¿Quién es Simón? ¿Quién es Huáscar? ¿Hacia dónde va el protagonista? Para mí es muy importante eso en los libros porque, entre otras cosas, es lo que yo busco cuando leo. Juan Manuel, has ganado uno de los premios más importantes de este país, el premio Biblioteca Breve. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, esto va por fases, ¿no? Todas las fases son buenas. En un primer momento me sentí casi noqueado, feliz, alegre, pero también noqueado porque uno no se espera que el teléfono suene para darte una noticia de esta naturaleza, por más que, hombre, siempre existen esas esperanzas, por eso se envían, ¿no?, los manuscritos a los premios, pero realmente el realismo, no iba a decir el pesimismo, pero realmente es el realismo, te pone en tu sitio. Pero lo cierto es que en un primer momento me sentí muy feliz, pero había muchísimas cosas que se me escapaban, porque casi era como si me hubiese disociado. Estaba el Juan Manuel
que había ganado el premio, al que yo conocía casi de vista, y luego estaba el otro Juan Manuel, el de antes de ganar el premio. Y poco a poco, conforme han ido pasando los meses, se han ido juntando en una misma persona, en un mismo cuerpo, y bueno, y ha ido poco a poco planteándose cuestiones importantes, como por ejemplo el de saber que uno tiene que disfrutar de esto despacito, con buena letra, porque toca ahora, y por otro lado el otro Juan Manuel, el más realista, el de bueno, tarde o temprano tenemos que sentarnos a volver a escribir, por dónde vamos a tirar, intentar mantenerte fiel a tu rigor y a lo que siempre uno ha entendido que es el norte de su literatura, ¿no? Pero en cualquier caso me siento extremadamente feliz, muy contento. A veces todavía, cuando veo la nómina de autores que han ganado el premio Biblioteca Breve, casi me pregunto cómo he llegado ahí yo. Y incluso cuando uno está en una tarde de verano tomándose una cerveza tranquilamente ahí a la sombra, ¿no? En una silla frente al mar, acaba pensando, o sea, sucedió, de verdad sucedió. Y creo que esa sensación y esa emoción ha trasladado a muchos escritores, ¿no? Que escriben con constancia, con muchísimo trabajo, pero que en ocasiones no ven llegar el reconocimiento, ¿no? A su mesa de trabajo, pues le hace, no sé, creo que existe una especie de luz ahí, ¿no? Y que digan, esto sucede, a este chaval le ha sucedido, me puede suceder a mí también, y yo me alegro, porque eso también es un premio, pues yo también he estado ahí, y en cierto modo me siento todavía ahí. De hecho, yo te conocí, te lo voy a contar, gracias a un vídeo de YouTube de Lorenzo Silva, en el que lo están entrevistando, y él, en medio de la entrevista, saca que justo se había sacado el fallo del premio, creo que como el día anterior de la grabación de la entrevista, y entonces saca que se había alegrado mucho de tu premio. Ah, sí, bueno, yo no tengo constancia de ese... Sí, que te conocía y que se había alegrado mucho, que además lo cuenta la escena, ¿no? Que de camino a la entrevista, pues su familia, su esposa, pues le mandó un WhatsApp contándole la noticia y que se había alegrado mucho eso, pues porque valías mucho la pena, bueno. Te pone en flores, realmente. Ah, sí. Pues no, lo buscaré, no sé si estará disponible por ahí. Ah, muy bien, pues yo me alegro un montón. Bueno, Lorenzo Silva es un escritor primero al que como lector me siento muy unido. Yo empecé con él cuando descubrí La flaqueza del bolchevique. Fue un libro de una frescura tremenda, una manera de narrar con la que yo me siento muy identificado aún hoy, a pesar de que él haya tirado por otros derroteros en su literatura. Bueno, El alquimista impaciente, en fin, un montón de libros que he leído de él. Su constancia, su manera de entender la literatura, su compromiso con la literatura, me siento muy cercano a él, así que sí, pues me alegra un montón saber esto que me cuenta. Además, yo publiqué una novela en una editorial que ya dejó de tener actividad, pero con la que dirigía su mujer, entonces también eso nos conectó. No he tenido mucha suerte de hablar con él, pero sí, aunque hemos hablado, pero de alguna manera la literatura siempre nos ha ido uniendo en determinados momentos, bien a través de sus libros, bien a través de encuentros o a través de la propia editorial. Y a modo de curiosidad, si se puede contar, pero ¿cómo es la escena en la que te llaman y te dicen, oye, que has ganado el premio? Bueno, es una escena muy concreta que yo creo que no voy a olvidar el resto de mi vida. Yo estaba trabajando, como he dicho antes, también soy profesor de lengua y literatura en un instituto de secundaria. Yo había estado dando, por darte detalles, haciendo una guardia, porque había faltado un profesor y estaba haciendo la guardia. Había terminado la guardia y me dispuse a tomarme una infusión. Tenía un hueco y de una máquina me eché la infusión y de repente vi un número muy largo en el teléfono y pensé que era alguna cita médica, algo así. Claro. Especialmente de mis padres, que en ocasiones se suele producir. Y cogí el teléfono y al otro lado sonó la voz de una mujer en la que me decía, bueno, Juan Manuel Gil, y digo, sí, hola, soy Elena Ramírez, de Seix Barral, y te llamo porque tu novela ha sido tal. Yo en ese momento, lo he contado en alguna ocasión, lo que
alcancé a decir cuando ella dijo soy Elena Ramírez fue joder. Algo así, ¿vale? Y ella intentó detenerme como podía, ¿no? Esa avalancha de exabruptos, y me dijo, el jurado te está escuchando por unos manos libres o algo así, ¿no? Y entonces yo paré ya de decir joder, intenté guardar la compostura, me pasaron con cada uno de los miembros del jurado, ellos me dieron sus impresiones sobre la novela y yo fui agradeciendo uno a uno. Y después de eso, pues cuando colgué el teléfono me dijeron esta tarde te llamarán para darte más información y tal, colgué el teléfono y ahí fue verdaderamente la sensación es como si te hubiesen dado un golpe en la cabeza, un sartenazo, ¿no? Y la gente te hablara. Claro, también me dijeron, no puedes decir nada sobre el fallo porque el fallo se hace público el día 10 de febrero, una cosa así, sí que tienes que guardar el secreto. Y claro, la gente te veía, los alumnos en la siguiente hora me vieron con una cara y yo creo que pensaban, este tío se acaba de enamorar o algo así. Porque claro, estaba que no me lo creía. Vamos, habría dado un aprobado general ese día si me lo hubiesen pedido. Fue realmente emocionante. No, me imagino. ¿Y cómo es ese momento en el que decides dedicar tu vida a la literatura? Ciertamente así, es decir, yo le he dedicado a la literatura toda mi vida, aunque nunca tomé una decisión de una manera consciente de voy a dedicar mi vida a la literatura, sino que las decisiones que fui tomando consolidaban esa idea y solo con el paso del tiempo, ya tengo 42 años, lanzando la mirada hacia atrás me he dado cuenta de que efectivamente tomé la decisión de dedicar mi vida o buena parte de mi vida a la literatura. Yo creo que la primera decisión que tomé fue cuando estudié filología hispánica y viene dada por un profesor. Un profesor y no porque explicara bien, que explicaba bien la literatura, porque de eso hay muchísimos con los que te encuentras a lo largo de tu recorrido académico, sino por el entusiasmo, por la fascinación, por el amor que sentía hacia la literatura y la generosidad con la que él compartía eso con los alumnos. Yo, por una especie de envidia, ¿no? y de ganas de sentir algo parecido a lo que sentía él, al final decidí que cuando terminara COU, que en aquel momento era COU, me iba a dedicar a estudiar literatura, que incluso yo no sabía en aquel momento todavía que eso se llamaba filología. Y nada, y ahí me lancé a la filología y ahí conocí a gente que también sentía una pasión próxima a la mía por la literatura. Entonces ya me embarqué en crear revistas, empezar a escribir. Ya desde ese momento todas las decisiones que tomaba estaban relacionadas con los libros, bien como escritor, pero muy especialmente como lector. Engañaba a mi madre para que me diera dinero para comprar libros que no estaban en la biblioteca. Me pasaba las tardes después de salir de la universidad leyendo literalmente en la puerta de la biblioteca porque en un banquito, porque había agotado ya la posibilidad de préstamo y yo quería seguir leyendo, así que leía allí y escondía el libro en otro lado para al otro día llegar y coger y leerlo. Es decir, era un auténtico amante de la literatura. Con posterioridad me conceden una beca, que es la de la Fundación Antonio Gala, y ahí ya hay un salto cualitativo, ¿no? Ahí me empiezo a dedicar a la escritura ya con cierto... con cierta disciplina, que es una palabra muy importante en esto de escribir. Y bueno, ya desde entonces hasta aquí, pues he procurado escribir disciplinadamente todo lo que he podido y todo lo que me han dejado. ¿Tienes, ahora que dices disciplina, ¿tienes algún hábito, alguna manía como escritor? Bueno, yo no tengo muchas manías, no soy muy supersticioso en esto de la escritura, pero sí procuro escribir por la mañana. Para mí el momento de mayor fertilidad en mi creación es a horas muy tempranas, generalmente levantándome sobre las 5:30 de la mañana y alargando el proceso de escritura hasta las 9, las 10 cuando puedo, y cuando no puedo, pues hasta las 8 por ahí. Ese es sobre todo en esa fase de un primer borrador, de un primer manuscrito. La segunda fase, en la que ya empieza a retocar, a limar, a cambiar y tal, esa la puedo dedicar más por la tarde también o por la noche, pero mi periodo de mayor fertilidad es por la mañana. Es como un viaje cada día entre el sueño, ¿no? y la vigilia.
y la suma de ideas que se producen en ese estado casi onírico son perfeccionadas y limadas en el estado de más vigilia, se complementan, o por lo menos así quiero verlo yo. Y lo cierto es que las dos últimas novelas, tanto Un hombre bajo el agua como Trigo limpio, las he escrito en ese periodo de tiempo. Ahora te voy a hacer una pregunta que siempre normalmente los escritores lo odiáis, pero ¿me podrías dar algún consejo para aquellos que quieren llegar a donde tú estás? Bueno, el consejo para llegar exactamente donde yo estoy, yo no sé muy bien dónde estoy. Claro, si es ganar un premio y tal y cual, no sé. Esa bueno, parte, pero ya me entiendes. Sí, pero escribir, escribir con... Yo he impartido talleres de escritura creativa y creo que son útiles porque ayuda sobre todo a no sentirte tan solo, ¿no? A perfeccionar lo que ya sabes manejar, a resolver problemas que te llevan a otros problemas que tendrás que resolver. Yo creo que hay dos factores fundamentales que un escritor a los que no puede nunca renunciar. El primero, y los dos están asociados al hábito, a la disciplina, ¿no? A la continuidad. Para mí la continuidad en la escritura es muy importante. Uno es el de escribir y otro el de leer y leer y leer. Son dos vasos comunicantes, los necesitas. No creo, aunque sucederá y habrá casos, en el escritor que no lee, ¿vale? Eso es un animal exótico, claro, que es difícil de encontrar. La mayoría de personas, de escritores que han destacado en el mundo de la literatura han sido porque fundamentalmente eran grandes lectores y aprendieron a través de los libros que leyeron y encontraron las preguntas que ellos querían responder en otros libros. De hecho, yo siempre digo que una novela como por ejemplo la mía, en realidad lo que esconde es un canasto con 3 o 4 preguntas que yo intento responder, para las que no encuentro respuesta, ni siquiera llegando a la última página de mi libro, teniendo en cuenta que necesitas escribir 300 páginas. Si tú necesitas 300 páginas para responder una pregunta, mal vamos. Pero bueno, es lo bonito de la literatura, necesitas esas 300 páginas y probablemente el lector no encuentre tampoco la respuesta, pero sí puede encontrar sus propias preguntas, que lo lleven a esa persona, bien a escribir sobre sus preguntas o bien a leer sobre esas preguntas. Y en ese juego, ¿no? de caminos, de pasadizos, es donde yo encuentro lo hermoso de esto, de la literatura. Buena parte de su hermosura. Pero en cualquier caso, yo lo que recomiendo es leer, escribir y sobre todo la unión de ambas cosas a través del hábito, de la disciplina. Escribir a salto de mata, tener una sensación de... Yo tengo una idea en mi cabeza que... Sí, yo voy a escribir porque tengo una idea en mi cabeza. ¿Y cuánto tiempo lleva esa idea en la cabeza? 15 años. Pues probablemente nunca llegue a escribirla. Claro. Probablemente nunca llegue a escribirla porque ya lleva 15 años. No ha sentido esa necesidad. Es necesario sentarse y trabajar duro. Cuéntame ya como última pregunta, Juan Manuel, ¿cuándo te volveremos a leer? Bueno, a mí me gustaría que me volviera a leer muy pronto, pero lo cierto es que a mí esa pregunta también la respuesta a esa pregunta también me produce vértigo, ¿no? Primero por las propias expectativas que levanta el premio, ¿no? Claro. Que despierta el premio porque, bueno, este premio me ha permitido llegar a muchísimos lectores que antes no, me resultaba imposible. Pero luego, por otro lado, porque el proceso de escritura es siempre una incógnita, ¿no? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ahora en la actualidad estoy escribiendo ya, ¿no? Me levanto temprano, empiezo a escribir, tengo buenas sensaciones, ya tengo algo que me hace ver, que me hace intuir que puede que esté ya encarrilando algo que pueda ser un libro dentro de bastantes meses. Pero claro, no sabes si va a llegar a una vía muerta dentro de unas cuantas semanas. Eso siempre tiene que estar ahí, es lógico, es bueno que esté ahí porque te mantiene alerta. Pero a mí me gustaría que me leyerais cuanto antes, y espero que así sea. Yo estoy trabajando duramente para que así sea. Perfecto, pues Juan Manuel, desde aquí, para las personas que estén viendo el vídeo, recomendar la lectura de Trigo limpio, que es una pasada. Y además, ahora que decías en la anterior pregunta, yo te confieso que lo que ha conseguido tu novela, además de fascinarme, que me ha parecido un novelón, es motivarme para escribir, porque como hay pequeños interludios de tú cómo construyes la novela, no, los que entienden de esto no dicen que, y te confieso que era como muy
era motivador, era ilusionador, pues eso, y visualizarte a ti escribiendo, ¿no? Dándole vueltas a la novela, irla construyendo a medida que yo la iba leyendo y eso me ha gustado y a la vez eso, pues me motivaba a decir, siéntate, Tony, que no todo está perdido, que siempre, ¿sabes? O sea, que hay salida, que... No, no. Me alegro de eso porque quienes escribimos, ¿no? Quienes escribimos, todos sentimos esas encrucijadas constantes, ¿no? Sí. Primero mientras escribimos y luego también cuando no estamos escribiendo, porque cuando no escribimos también sufrimos porque no estamos escribiendo. Entonces yo procuré acercar esa encrucijada al lector para que viera bueno, que todos tenemos esos pasadizos que nos unen. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Gracias a ti, Tony. Ha sido un placer.